Hoy día nos toca una de las instituciones más polémicas que tiene el control político, y una institución que es característica también de los sistemas parlamentarios, y vamos a ver en su evolución cómo es que incluso ha sufrido metamorfosis legal esta institución hasta llegar a la Constitución del 93, que es la que rige la forma de esta estructura de la institución de la acusación constitucional, o llamada también, antejuicio político. Entonces, como les he dicho, yo siempre me centro más en la parte doctrinal e histórica más que en la parte reglamentaria, porque cualquiera puede coger un reglamento y hacer fichas de un reglamento, pero el tema es poder interpretar lo que es la institución política. ¿Cuál es el origen de esta acusación constitucional? Es en 1376 en Inglaterra, bajo el reinado de Fernando III. Fernando III va a ser uno de esos reyes ilustrados que va a caracterizar Europa y específicamente Inglaterra. No olvidemos que durante su reinado también se van a dar los orígenes de las comisiones en el Parlamento y los orígenes de las primeras comisiones investigadoras. A su vez, se estableció por primera vez lo que se conoce como el impeachment, terminología vetusta, pero que todavía se emplea y así la entienden todos, ¿no? Hay muchos que incluso para pulirse dicen, no hables de acusación constitucional, habla de impeachment. Sin embargo, el impeachment ya ha ido un poco siendo superado desde sus orígenes ingleses. Se utilizó entonces para una acusación que se hacía a alguien, normalmente un funcionario de alto nivel. Y aquí viene el primer tema de lo que es una acusación constitucional. Muchos consideran que esta institución es una institución discriminatoria. ¿Por qué dirán esto? Porque se crea para un determinado grupo de personas. Inicialmente, personas que gozaban de grandes privilegios, que eran los funcionarios nombrados por el rey. Y lo curioso es que el impeachment estaba referido solo a la etapa inicial, o sea, a la acusación que recibía el alto funcionario público, más no a lo que es todo el procedimiento parlamentario que se iniciaba en la Cámara de los Comunes y terminaba en la Cámara de los Lores. Por eso es que algunos dicen que eran dos instituciones, el impeachment y en sí ya el antejuicio. ¿Por qué antejuicio? Porque es antes de ir a un juicio normal, ordinario, donde todos los seres humanos o todos los ciudadanos tenemos que ir a recurrir al Poder Judicial. Es decir, este es un previo juicio solo para altos funcionarios estatales. Entonces, por eso es que los doctrinarios dicen que el impeachment solo estaba referido básicamente al sistema de la acusación, más no en sí a lo que era el juicio. En un principio la Cámara de los Lores podía aplicar incluso la pena de muerte. Miren, qué fuerte era en Inglaterra el tema, sin necesidad de mayores calificaciones. Por lo tanto, el impeachment en el Reino Unido es un proceso de tipo penal que acaba con sanciones que pueden ser de todo tipo, principalmente accesorias, como vamos a ver más adelante. Siguiente lámina, por favor. El problema del impeachment en Inglaterra es que fue usado solo hasta 1805, miren ustedes. Sin embargo, nosotros nos pulimos. Es un impeachment, cuando ella es una institución en desuso en su origen. Por eso los manuales ingleses de los últimos años casi ya no lo mencionan. Pues si bien no es, está abolido, ha caído en total desuso. Existe la norma, pero no está practicada. Como les había mencionado en la estación de preguntas, está ahí la norma. ¿Es practicada? No.
Esta normativa existe sin cambio alguno, pero los usos, es decir, la constitución material es otra. La norma ha sido modificada ni alterada, pero la realidad no concuerda con ella. Esto es lo que se conoce como mutación constitucional. Aquí otro concepto para su libro. Los grandes constitucionalistas hablan de las mutaciones constitucionales. Las mutaciones constitucionales no son otra cosa que, existiendo una norma expresa, la norma en la práctica ha ido creando su propio procedimiento o su propia interpretación, generando una desviación de lo que fue el origen de la norma en sí. Es lo que se conoce como mutación constitucional, ¿correcto? García Pelayo y otros son los primeros españoles en tratar de hablar de lo que es mutación constitucional. Ahí vemos una figura del Parlamento inglés, la Cámara de los Comunes y la otra de la Cámara de los Lores, donde aún hasta la actualidad usan peluca cuando sesionan y en presencia de la reina. Bueno, sigamos. El caso norteamericano. El caso norteamericano es el que inicia de alguna manera para todos los sistemas presidencialistas la corriente del impeachment, que es el que conocemos. Del derecho inglés recogido en las 13 colonias, pero no pasó intacto el impeachment. Algunas modificaciones se hicieron y una de ellas lo fue en la institución, pero le quitaron el contenido penal. ¿Qué decían los americanos? Que era prácticamente un proceso de carácter político que envolvía dos cosas: la suspensión en el cargo y la inhabilitación en la función pública, la sanción política. Básicamente ya no era el tema de una sanción penal, sino básicamente era el tema de, si estaba en el cargo, suspenderlo en el cargo y además plantearle una inhabilitación en la función pública. Un impeachment clásico en Estados Unidos fue el que le hicieron a Nixon con el tema de garganta profunda, el famoso Watergate, ¿no? Entonces, aparte que lo suspendieron, lo inhabilitaron para toda función pública de por vida. Entonces, es lo que practican los americanos. Actualmente el proceso se hizo más complicado, se utilizó con más frecuencia. La última vez que se ha utilizado es el caso de Bill Clinton. ¿Recuerdan el famoso caso de Bill Clinton? Ahí les he puesto la foto con la señora Mónica Lewinsky. En realidad este es un caso muy curioso de costumbres anglosajonas, que en el Perú sería muy difícil de realizar. ¿Por qué? ¿Saben por qué fue acusado en realidad Bill Clinton? Por mentir. Porque él negó la relación. Y haber negado ante una Cámara, ante el Congreso, es un gravísimo delito. El famoso perjurio en Estados Unidos es gravísimo. ¿Cuántos funcionarios estarían aquí inhabilitados de por vida en el Perú? Clinton fue sometido a un procedimiento de impeachment o juicio político en el Congreso, acusado de haber mentido durante una investigación federal que averiguaba, entre otras cosas, si el mandatario había mantenido relaciones con Mónica Lewinsky, de 22 años, mientras esta fue pasante de la Casa Blanca. De las negativas públicas iniciales de Bill Clinton, no tuve nada con esa mujer, el presidente pasó a reconocer su desliz. Tuvo una relación inapropiada, en parte por la admisión de la propia Lewinsky. Y este fue un tema muy curioso, cómo lo perdonaron a Clinton, porque finalmente fue perdonado. Bueno, aparte de eso tenía la mayoría necesaria para ser exculpado. Sino el tema fue que para él no era una relación sexual el felatio, porque en realidad no tuvieron un acto sexual normal, lo que practicaban ellos era la felatio.
Vayan al diccionario, no te lo voy a traducir. Entonces, por eso es que él dice que es una relación inapropiada. ¿Correcto? Este es el último caso que hemos visto de impeachment en Estados Unidos. Así que tienen ahí tarea. Averigüen qué significa apelar. Siguiente. Las traducciones de la palabra impeachment. Hay de ver qué es lo que pasa con la vigencia ya en la Constitución norteamericana y en las normas norteamericanas del impeachment. Su influencia va a comenzar a llegar a toda Latinoamérica, desde Brasil, México, Uruguay, Paraguay y, como siempre, los peruanos copiones, ¿no? Entonces, las primeras traducciones se debe a un gran libro de Joseph Story. Joseph Story hizo 2 tomos descomunales de la interpretación o desarrollo constitucional de la Constitución norteamericana. Y luego hizo un manual más corto que se distribuyó en casi toda Latinoamérica. Es un proceso político, dice Joseph Story, que sin embargo podía acabar en el Poder Judicial. Aquí la interpretación la jalan más allá, ya no al impeachment clásico norteamericano que terminaba con la moción o la inhabilitación, sino también que podía terminar con derivados hacia el Poder Judicial. Siguiendo esta corriente, Rui Barbosa, que fue un estadista brasileño, se adhiere a la interpretación que el impeachment es un juicio político. En Argentina, en 1860, también traducen la palabra impeachment como juicio político. Y en México, en 1879, también lo traducen como juicio político. Y en el Perú, Luis Felipe Villarán también lo traduce como juicio político. Otra interpretación que dan algunos autores es que impeachment significa acusación, lo que era una traducción solo casi literal, no involucraba todos los aspectos del impeachment. Nos quedábamos con el impeachment inglés nomás, donde era la primera parte del proceso del impeachment, la acusación. Una tercera interpretación dice que el impeachment es el antejuicio, porque era la antesala de un proceso en forma, es decir, de un proceso por el órgano jurisdiccional al que corresponde, que es el Poder Judicial. Las 3 traducciones distintas en el fondo significan lo mismo, porque en el fondo van a constituir toda la institución de la acusación constitucional. La doctrina peruana las ha utilizado como equivalentes. He ahí el problema, que las hemos utilizado indistintamente las 3 interpretaciones. Pero con mayor preferencia la de juicio político. Eso es lo que señala el maestro Domingo García Belaúnde. Sí. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Sin embargo, hay algunas voces en nuestro medio que sostienen que se tratan de 3 cosas distintas, sobre la base de una lectura sesgada de la Constitución peruana de 1993. Y esto en realidad me parece discutible. Lo que ha hecho la Carta del 93 es modificar nuestro tradicional antejuicio o juicio político, deformándolo, ampliándolo, mejorándolo, o como queramos llamarlo. Aquí no vamos a hacer un juicio de valores, pero en el fondo sigue siendo el mismo, si bien con variantes importantes y diría como potencialmente peligrosas, pero eso no autoriza, piensa él, a distinguir donde no hay ningún respaldo doctrinario ni histórico. Esta frase se les he colocado como corolario de lo que Domingo García dice sobre el impeachment. Pero él va a profundizar más adelante señalando que esta adecuación del 93 y esta diferencia con nuestro pasado constitucional se debe fundamentalmente a que
pasamos de un bicameralismo a un unicameralismo. Y había que adecuar el antejuicio político y la acusación constitucional a un unicameralismo. Y vamos a ver más adelante cómo la adecuamos y cómo se le da funciones a un nuevo órgano que termina siendo una Cámara Interna. Siguiente. ¿Cómo era el juicio político en 1979, en la Constitución del 79? Finalmente debemos señalar que la Constitución del 79 fue la Constitución mejor acabada de las instituciones parlamentarias de todo nuestro desarrollo constitucional. Por eso los constitucionalistas dicen claramente que es el corolario de toda la tradición política peruana en materia de juicio político. No olvidemos que la Constitución del 79 establecía dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el impeachment se inicia con dos cámaras, una cámara que acusa y una cámara que en realidad hace el juicio, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, igual en el sistema norteamericano, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, en su artículo 183, que corresponde a la Cámara de Diputados, acusar ante el Senado al presidente de la República. Y luego sigue una enumeración de funcionarios para agregar que ello también alcanza a los altos funcionarios que señale la ley, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, aunque hayan cesado en estas. Veamos qué características tenía el artículo 183 de la Constitución de 1979. Tres artículos fundamentales. El primero, el número de funcionarios pasibles de acusación constitucional es indefinido, lo señala la ley. Es decir, de alguna manera era de numerus apertus. La ley no terminaba de señalar a qué funcionarios correspondían ante juicio, sino que lo dejaba a una norma de desarrollo, es decir, a una ley que se estableciera quiénes iban a tener derecho ante juicio. Lo otro, que era un privilegio indefinido. ¿Qué significa eso? No prescribía, no establecía un tiempo. Si era presidente de la República, tenía derecho ante juicio per secum seculorum, hasta que falleciera. Un presidente estaría en apuros ahorita, si estaríamos en la Constitución del 79, ¿no? No podrían decir, no, ya pasó sus 5 años, ¿no? Se mantenía de por vida para los altos funcionarios. Esto, para algunos historiadores y para algunos constitucionalistas, es injusto. ¿Por qué? Porque crea un privilegio sobre ciertas personas. Pero la pregunta es que tenemos que concordar con algunas normas de carácter administrativo. ¿Cuántos años tenemos que guardar los documentos administrativos? 10 años. Si 10 años tienen que perdurar en la administración pública los documentos administrativos para que el órgano de control pudiera realizar acciones de control sobre ella y encontrar malos manejos o mal funcionamiento sobre ellos, ¿por qué es que tienen ahora los funcionarios, los altos funcionarios, solo 5 años? Porque puede que en el año 7º recién Contraloría entre y encuentre al año 7º que hubo irregularidades y ya no tiene derecho ante juicio, va de frente al Poder Judicial. Entonces, hay algunas cosas que no concuerdan con nuestra práctica administrativa de mecanismos de control. La Constitución del 79 dijo indefinido. ¿Por qué? Hay otro fundamento. Nadie se pone la camisa robada al día siguiente de robada, decía mi abuela. Espera que pase un tiempito, decía mi abuela, y se pone la ropa que me robaron del cordero.
Así es en el tema de corrupción, en realidad. Nadie inmediatamente muestra signos exteriores de riqueza, sino deja pasar un buen tiempo. Entonces, ¿cuál era la concepción de la Constitución del 89? Vamos a ver qué va a pasar en el tiempo, cómo te desenvuelves. Por eso era indefinido. C. La referencia a las infracciones de la Constitución es de antigua data. Infracción a la Constitución. Esa es otra palabrita que hay mucho que analizar. ¿Qué es una infracción a la Constitución? ¿Cuándo es una infracción a la Constitución? Ese es un tema que era de antigua data, pero que continúa hasta el día de hoy en discusión de los constitucionalistas. El artículo 184 de la Constitución del 79 agrega que corresponde al Senado declarar sí o no al lugar. Disculpen, ya les dije, estoy malito. La formación de causa como consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Senadores podía de plano decir, procede o no procede continuar el antejuicio. Si procedía, podía dejar en suspenso sus funciones y sujeto a juicio según ley. Se acompañaba a esta decisión la inhabilitación, estimada fundamentalmente como una sanción política, como en el caso que hemos visto de Estados Unidos y de México. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo es el antejuicio político en la Constitución del 93? La Constitución del 93 ha traído modificaciones al modelo tradicional, pero como ya les expliqué, básicamente como fruto del unicameralismo. El unicameralismo originó una gran disyuntiva a los doctrinarios que hicieron la Constitución del 93. El problema es que ¿quién acusa y quién resuelve? Más aún cuando ya comenzaba a estar en boga el tema del debido proceso y la doble instancia, y diferenciar lo que es la instancia acusadora de la instancia que resuelve la acusación. Entonces se crea y se le da atribuciones a la comisión permanente. Y estas nuevas funciones a la comisión permanente, Domingo García Belaunde le llama Cámara Encubierta, la famosa Cámara Encubierta. Entonces es como si estuviéramos hablando de una pequeña Cámara de Diputados y el Pleno se convierte en la Cámara de Senadores, porque es la comisión permanente la que acusa. Y en sus inicios hubo una imperfección en la práctica, como la vamos a ver más adelante, que la va a terminar regulando el Tribunal Constitucional. Así, el artículo 99 indica que corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los miembros del Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General, y siguen nombres en la Constitución, pero es numerus clausus. La Constitución cerró solo los que están mencionados en el artículo 99 de la Constitución de 1990. A diferencia del 79, que eran números apertus, que la ley definía quiénes iban a ser, la Constitución enumera y cierra. Se acabó. Aquí no hay más que los que señala la Constitución. Por eso es que es numerus clausus. ¿Por qué lo podía acusar? Por toda infracción a la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de su mandato. A todos no, con excepción del presidente de la República. El presidente de la República solo se le puede acusar por ciertas causas. Hasta 5 años después de que hubieran cesado en sus funciones. Otra diferencia. Le pone un
plazo, ya no lo hace indefinido, sino le dice, tú tienes derecho a 5 años. Después de los 5 años, vuelves a ser un ciudadano de a pie, común y corriente, que pasas de frente al Poder Judicial. El artículo 100 es que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Veamos el artículo 100 de la Constitución. Claramente dice, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente. Esto tuvo que aclararlo bien el Tribunal de Constitucional en una sentencia. ¿Por qué? Porque en las primeras acusaciones constitucionales que se hicieron, votaban los miembros de la Comisión Permanente en el Pleno y no debían votar. ¿Por qué? Porque ya habían adelantado opinión, porque ya habían tenido una primera expresión de voluntad. Y se supone que el otro es el órgano revisorio de lo que hacía la Parlamento. Entonces, esto origina que la votación se complique a veces. Y es una garantía constitucional, porque ya no serán 130 sobre los cuales debemos... Se hace sobre 130 el cálculo, porque así lo manda la Constitución, pero no son 130 los que pueden votar, como vamos a ver más adelante. Agrega un aspecto antes inexistente también, el derecho de defensa, el derecho a un defensor en todo el procedimiento. Les decía que ya la Constitución del 93 estaba en la boga del debido proceso y de las garantías constitucionales. Doble instancia, legítima defensa. Entonces, desde esa perspectiva, la Constitución le agrega el derecho a la defensa y al defensor. Siguiente, por favor. En síntesis, la Constitución del 93 ha autorizado al Congreso a tomar alguna de las siguientes medidas: suspender al funcionario, si estaría en el cargo; inhabilitarlo, puede o no estar en el cargo; y a destituirlo, si es que está en el cargo. Hay una diferencia entre suspensión y destitución. La suspensión puede ser por el periodo que se realiza la investigación. La destitución quiere decir que te quitan ya del todo el cargo. Y sin perjuicio a cualquier otra responsabilidad, es decir, a las responsabilidades de carácter penal. Ahora bien, 3 tipos de medidas que puede adoptar el Congreso como un acto de liberalidad y sin autorización de nadie, y menos aún del Poder Judicial, y si lo ha hecho, así lo ha aplicado en varias oportunidades. Pero este poder libertario o absoluto que tiene el Congreso, ¿puede ser revisado? Sí, por el Tribunal Constitucional, y ya lo ha hecho, y ya incluso ha restituido derechos, o ha indemnizado, o ha devuelto parlamentarios. Caso Lajo, caso Marta Chávez, y las Martas, ¿no? Marta Chávez y Marta... En el caso de Marta Chávez, el Congreso la suspendió hasta que se resolviese el Poder Judicial. Ella la absolvió. Sí, regresa. No querían regresarla, por eso es que en la sentencia también, ella, le digo por eso, y es más, hay otro tema ahí, no le quisieron pagar los tiempos que no
había dejado de elaborar. Claro, sin respetar lo que es el reglamento del Congreso. Exacto. Entonces, el Poder Judicial ordenó el pago también. Porque cuando estuve en el EGP me llegó el expediente para ver el tema de esos pagos. Y la sentencia era clarísima, ¿no? Y el reglamento del Congreso también. Eran sus derechos. Había que pagar. Porque incluso obliga a que se deposite en una cuenta para que se mantenga intangible. Lo que pasa es que ninguna entidad del Estado hace eso. Y después cuando te cobran, ahí viene lo que mi padre llamaba vómito negro del Estado, ¿no? Que se le hace pesadísimo al Estado porque no ha cumplido con ir depositando en una cuenta mensualmente. Entonces, si sumas 4 años o 3 años y medio, ahora, este acto de liberalidad que tiene el Congreso peruano, repito, lo puede revisar el órgano jurisdiccional o el Tribunal Constitucional. Pero lo que no está claro es que si se han dado juntas o separadas, pues la redacción no es precisa. Es decir, que se puede dar conjuntamente, suspender, inhabilitar, o en todo caso inhabilitar, destituir y pasar al Poder Judicial. Particularmente pensamos que podría darse estos 3 cosas. Doctor, y ahora, por ejemplo, lo que ha regresado de la Corte Interamericana de los Trabajadores, y también se le hace difícil pagar todo lo que le está debiendo por 20 años. Eso es otra cosa. Esos son procesos laborales. Estos son procesos de carácter constitucional por infracciones de antejuicio o juicio político que se le hace solo a altos funcionarios del Estado. Nosotros los comunes mortales tenemos que recurrir al Poder Judicial normal, no tenemos esta liberalidad. Y el tema está del que se supone que ahí pusieron a todos en un solo saco, a los que aceptaron la famosa... No, los que aceptaron los incentivos para poder salir, y a los que no aceptaron y a la hora de evaluar también lo sacaron. Entonces todo se ha juntado y ha venido el tema de la Corte, que todo esto fue en un espacio de que no existían las garantías de un debido proceso, dado que era un Estado en esos momentos donde había vulneración de las leyes, del Estado de Derecho, y por consiguiente todas las acciones realizadas son nulas. Ese es el tema. Sigamos. En su parte final, el artículo 100 señala que la resolución acusatoria de contenido penal se remite al fiscal de la Nación, quien formula acusación ante la sala penal correspondiente, debiendo abrirse la instructiva respectiva. Se aprecia que los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Esto ha sido muy polémico, porque es la primera vez que surge también en la Constitución del 93 la obligatoriedad de reproducir tal cual el acuerdo del Congreso la acusación, ni aumentar ni quitar procesos. Esto se dice que históricamente fue hecho con nombre propio, por el tema del antejuicio que se le hizo al expresidente García Pérez, y que finalmente el Poder Judicial disminuyó procesos y finalmente terminó archivando el caso. El tema está en que también la Constitución del 79, y hasta antes de eso, o dentro del aspecto de la vigencia de la Constitución del 79, el Ministerio Público no tenía autonomía del Poder Judicial. Es a partir del 93 cuando ya realmente comienza el Ministerio Público a ser un órgano autónomo. Entonces, siendo un órgano autónomo que
inicia la parte acusatoria en el proceso penal, se le ponía esas condiciones. Esto es muy cuestionable y algunos doctrinarios consideran que sí es factible ello, otros consideran que no, por eso les dejo a ustedes ahí la premisa. Se ha sostenido que el titular de la acción penal es el Ministerio Público y que el titular de la jurisdicción penal es la judicatura, que puede reducir y hasta anular esta resolución acusatoria del Congreso. Se alega que con este mandato del artículo 100, la Fiscalía no sería más que una mesa de partes del Congreso, o mejor aún, un tramitador de alto nivel. Está para debatir. Repito, existen constitucionalistas que dicen que como ahora ya se ha desmembrado el Poder Judicial del Ministerio Público y que el Ministerio Público debería reproducir tal cual. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, es el titular, pero es un ente que se encuadra dentro del mandato constitucional y la Constitución manda así. Otros dicen no, que ahí se ha extralimitado la Constitución. En algún momento, cuando tengamos ya un acusado constitucional, la práctica tendrá que señalarnos el camino y de repente se produce una nueva mutación constitucional, como surgió en Inglaterra, donde, más allá de lo que diga la Constitución, la práctica señalará otra perspectiva. Siguiente. Pero hasta aquí hemos hablado de todo este antejuicio y no tenemos un concepto claro. ¿Qué entendemos por ello? Y no lo vamos a tener, porque es bien diverso, bien distinto los conceptos. Pero he tratado de poner 4 acercamientos constitucionales para ustedes. El Tribunal Constitucional en sus expedientes 06 o en su sentencia del expediente 06-2003 hay acusación inconstitucional, señala que ante juicio es la prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del propio legislativo. Entonces, eso es el antejuicio para el Tribunal Constitucional, pero he resaltado ahí el tema de garantías constitucionales. Muchos procesos pueden caer porque no hemos cumplido las garantías constitucionales en el antejuicio. En el caso de Marga Chávez, que conozco muy de cerca, el día que ella estaba internada en la clínica San Felipe, y estaba internada como 5 días antes porque tenía un problema de aneurisma. Y sin embargo, igual en pleno decidió usarlo. Y la pregunta es, ¿ejercitó su derecho? Antes sí, pero por lo menos en esta sesión. No. Me refiero que cuando ella va al Poder Judicial a defenderse ya de las acusaciones, pero no planteó una acción de amparo ante la vulneración de su garantía constitucional. Me parece que sí la planteó. ¿Cómo? Pero se demoraron tanto en resolverla que dijeron que como que ya era extemporánea la acción de amparo a la hora que resuelve el tribunal. O sea, en realidad era la situación política. Claro, la coyuntura política. Pero, miren, en el 2003 ya hay con más enfriamiento de las cosas, el Tribunal Constitucional dice debidas garantías procesales. El tribunal del 2000 hasta el 2003 ya era un nuevo tribunal. 2000, 2001 fue un tribunal bien duro. Tribunal, además habían sido repuestos los que habían sido separados por el Fujimorato.
Así que se imaginan qué concepto tenían ellos, ¿no? El Tribunal Constitucional sobre el juicio político. ¿Qué dice sobre el juicio político? Es la potestad de procesamiento y sanción de la que están investido el Congreso en los casos específicos de infracción de la Constitución por funcionarios de alto rango y en la que en principio no interviene en absoluto el Poder Judicial. Entonces, hay una diferencia ahí. Para el Tribunal Constitucional diferencia lo que es antejuicio de lo que es juicio político. Nos da conceptos separados, ¿no? Para Enrique Bernales, el juicio político es: las infracciones constitucionales no pueden entenderse como infracciones de tipo jurídico, sino como infracciones de tipo fáctico, práctico a la Constitución, es decir, respecto de hechos y no respecto a normas. Ese es el juicio político y por qué es la infracción constitucional. Jorge Santisteban de Noriega: son faltas políticas que, sin estar asociadas a ilícitos penales, pueden generar sanciones políticas, como la suspensión, la destitución e inhabilitación para el ejercicio del cargo público. Este es el tema que siempre he originado. ¿Qué tanto el Tribunal Constitucional en faltas políticas puede pronunciarse? Y hay una vertiente en el Tribunal Constitucional que dice que en las faltas políticas ellos no se van a meter, pero lo que sí van a revisar es que si hubo debido proceso. Siguiente. Y aquí viene el gran problema: el tipificar las infracciones constitucionales. ¿Cómo tipificar qué es una infracción constitucional? ¿Será como alguien alguna vez tiró la Constitución y fue sancionado? Casi le hacen una infracción constitucional por tirar la Constitución. Valentín Paniagua señala que el carácter abierto de las mismas alienta a decisiones grasas, decisiones arbitrarias, y que no cabe bajo ningún supuesto el procesamiento y sanción de infracciones constitucionales no tipificadas. El problema es: ¿se ha tipificado hasta ahora infracciones constitucionales? No. Si se desarrollase una ley, porque el tema es, si la infracción constitucional no está tipificada y no están señaladas previamente en la Constitución, tendría que desarrollarse una ley para respecto a este artículo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto sería Ahí viene el tema. Ahí, por eso estoy presentando primero lo de Valentín Paniagua, vamos a ver lo de los demás. El tema es que los opositores a Valentín Paniagua dicen que señalar que es infracción constitucional, el catálogo de ellos sería tan largo como los artículos que tiene la Constitución y tal vez más, porque recordemos que el artículo 2 encierra un sinnúmero de principios. El artículo 139 del Poder Judicial igualito. Entonces, ese catálogo sería inmenso y correríamos el riesgo que lo que no ponemos en el catálogo no es infracción a la Constitución. Algunos incluso acusan que lo que pasa es que lo hemos visto esta definición desde los ojos de un penalista. ¿Por qué? ¿Qué dicen los penalistas? Nulla poena sine lege. ¿Saben qué significa eso? No existe pena sin ley. Si no está en la ley, no es pena. Y eso es grave, ¿no? Saben ustedes que antes solo era acto de violación el acto natural.
Por eso es que después se modifica el famoso artículo de violación en el Código Penal y se pone u otro análogo. No significa a lo que ustedes piensan, sino a cualquier otro acto sexual, felatio, cunilingües, en fin, a eso se refiere, porque simplemente era la cúpula normal la violación. Entonces, ese es el problema de la nula buena sin ley, que si no está en la ley no es delito, si no está en el número clausus de infracciones constitucionales no es infracción. Por eso es que Daniel Soria señala que el hecho de que algunas infracciones constitucionales no hayan sido tipificadas como delitos no las convierte en faltas políticas, seguirán siendo jurídicas y por lo tanto deberán estar reguladas en una norma que las tipifique. El Tribunal Constitucional también ha sido ambiguo. Estoy revisando esa sentencia y tampoco no es muy clara, pero se dice que plantea elaborar un catálogo ilustrativo, no un catálogo de todas las infracciones, pero sí un catálogo que ilustre, dice, qué se entiende por infracción constitucional o qué vulneraciones podrían entenderse por infracción constitucional. En otras palabras, así como hay el famoso, se me va la palabra ahorita, se han establecido normas para establecer cuando hay una vulneración al debido proceso, cuando hay violación de un derecho constitucional. Así también dice el tribunal, en todo caso debería hacerse un catálogo ilustrativo o establecerse parámetros para determinar a qué le llamamos infracción constitucional. Bien, sigamos. Denuncia constitucional. La denuncia se presenta por escrito. Ahora sí vamos a ver un poco el trámite, ¿no? No sin antes terminar lo anterior. No está escrito todavía el tema de la infracción constitucional. De repente, este debate constitucional, con tanto proceso a expresidentes que haya abierto, podría abrir el debate constitucional para decir si infracción constitucional debe estar establecida en algún lugar o no, o debería ya haberse establecido ciertos requisitos para poder por lo menos determinar cuánto es una infracción constitucional. Parámetros. Bien, veamos cuál es el trámite normal o regular que se tiene en el Congreso. Lo primero que se inicia con una denuncia. Basado ya en las características del debido proceso, el reglamento del Congreso ha establecido requisitos mínimos para estas denuncias. Porque si hay algo que tenemos los peruanos, es el famoso delirio de denuncias. Cuando estuve revisando algunas acusaciones constitucionales, sobre todo a vocales de la Corte Suprema y a fiscales supremos, encontré que la mayoría de ellas eran personas que habían perdido su juicio y que sus abogados los habían convencido de que había que hacerle una acusación constitucional para vengarse del vocal ponente que les había hecho perder, y terminaban siendo temas netamente jurisdiccionales, no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, y lo peor es que no se presentaban ni pruebas, simplemente unas acusaciones muy abiertas. Esto originó que el reglamento se fuera modificando hasta establecerse que lo primero que debía estar claro era el nombre del anunciante y el domicilio de ser el caso. Fundamentos de hecho y de derecho, documentos que sustenten la indicación del lugar o la indicación del lugar donde se encuentren dichos documentos. La copia simple del documento de identidad del denunciante, salvo que se trate de congresista o fiscal de la nación. La fecha de presentación y la firma
del denunciante. Esto es importante porque a veces utilizaban nombres y no firmaban. Y si firmaban, hay que haber después un reconocimiento, porque hay gente que utiliza los nombres de terceras personas para denunciar. Y terminan no siendo. Ahora, con la facilidad que tenemos de sacar la ficha RANIEC, comparamos firmas y vemos que ni siquiera tiene similitud la firma que figura en el escrito con la firma del denunciante que figura en RANIEC. Bien, eso originó que debía haberse una previa calificación. La denuncia es calificada en un máximo de 10 días hábiles conforme a lo siguiente: que sea formulada por persona capaz, por sí o mediante representante, que el denunciante sea agraviada por los hechos o conductas que denuncia, que se refiera a hechos que constituyan infracción a la Constitución o delitos de función, que cumpla con los requisitos señalados en el reglamento del Congreso, si la persona denunciada le corresponde el antejuicio y si el delito denunciado no ha prescrito. Estas dos últimas es básicamente el dolor de cabeza de las comisiones que califican. ¿Por qué? Si la persona denunciada le corresponde el antejuicio, sobre todo para cuando ha habido funcionarios que han tenido periodos interrumpidos. Por ejemplo, hablemos del ministro Carranza, por decirlo. El ministro Carranza ha sido ministro en dos periodos diferentes. Un primer periodo, luego un interregno, y nuevamente ministro, y luego deja de ser ministro. ¿De cuándo medimos los 5 años? ¿La última vez? No. ¿Cuándo supuestamente se realizó el hecho? Si el hecho que estoy denunciando se realizó en el primer periodo, corresponde contar los 5 años al primer periodo. Eso es lo que genera dudas. Otros dicen no, como bien ha dicho ella, no, pero tiene todavía el juicio porque el último de los 5 años, sí pues, pero se están denunciando no por el periodo que utilice la última vez, sino por hechos del primer periodo. Les soy sincero, aún no se han puesto de acuerdo en el. Yo he revisado varios procesos de admisibilidad y hay de las dos posiciones. En algunos casos que han hecho, para mí es lo más concordante, el periodo donde se cometió tu infracción o tu delito. Y otros que por interés o qué sé yo, te lo han hecho correr, ¿no? Te han contado con el último plazo. Y si te han contado con el último plazo, tienes infracción. Venga para acá, cuando ya no te correspondía. En fin, ese es un tema que en algún momento el Parlamento es una tarea pendiente que debe establecer y tomar un acuerdo que sea mandatorio. Hay una firma que dice, ¿siempre es necesaria la firma del titular y del abogado? ¿O solamente puede ir el abogado también? No se necesita firma de abogado para las denuncias. La firma del denunciante es suficiente. Si el delito denunciado no ha prescrito, que es lo que estamos más o menos señalando. ¿En qué sentido? El delito, ustedes saben los plazos de prescripción, pero los plazos de prescripción también tienen que tener en cuenta el tema del funcionario público, porque la prescripción para el común de los mortales es un plazo y para los que son funcionarios públicos es otro. Los penalistas lo tienen bien claro eso, ¿no? Que es el tiempo igual a la pena más la mitad de la pena. Y aún se amplía el plazo de prescripción. Siguiente. Elaborado este informe de calificación, se somete a la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente, con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, y sobre la base del informe de calificación presentado por la subcomisión de acusaciones constitucionales,
aprueba el plazo de investigación, que no podrá ser mayor de 15 días, prorrogable por una sola vez. Se puede aprobar un plazo mayor en caso de acumulación de denuncias constitucionales. El plazo se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que la subcomisión toma conocimiento del plazo acordado por la comisión permanente. Esto es muy importante, porque algunos dicen, la comisión permanente aprobó el 1 de junio, pero el 1 de junio no voy a comenzar a contar los 15 días, porque tengo que esperar que llegue a la subcomisión de acusaciones constitucionales, y la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que todavía convocar a sesión, y recién cuando se convoca a sesión es que comienza a correr el plazo, en la sesión misma. Notificación al denunciado. La denuncia y su recaudo se notifica al denunciado, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para efectuar el descargo por escrito. 5 días hábiles para que señale su descargo. En caso del denunciado no tenga domicilio conocido o se encuentre fuera del país, se notifica a través del domicilio oficial del peruano y el portal del Congreso. La absolución de la denuncia. Si el denunciado no formula su descargo, se tiene por absuelto el trámite. De ser el caso, se podrá emitir el informe final o parcial. Si fuera parcial, se continuará la investigación con respecto a los demás hechos, ¿no? Siguiente. La investigación. Si la subcomisión de acusaciones constitucionales puede delegar en uno de sus miembros realizar dentro de los 5 días hábiles los siguientes actos: determinar los hechos en materia de investigación, evaluar la pertinencia de las pruebas o indicios y recomendar la actuación de otros medios probatorios. Luego el congresista delegado da cuenta por escrito a la presidencia de la subcomisión sobre dichos actos. En mérito de ello convoca en un plazo no mayor de 5 días hábiles a sesión para realizar la audiencia, notificando al denunciante, denunciado, los testigos y peritos. La audiencia se realiza con asistencia obligatoria de todos los miembros de la comisión, salvo las licencias autorizadas. Este es uno de los grandes problemas de las audiencias de las subcomisiones de acusaciones constitucionales. Algunos solicitan de que estas audiencias se hagan con el quórum reglamentario y no con la presencia de todos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá ser real o no? En realidad esta es una recomendación de debido proceso. ¿Por qué? Porque si todos están actuando como acusadores y todos van a tener que formarse un criterio jurídico, es indispensable que todos estén presentes en la audiencia, porque ahí van a formar el famoso principio de intermediación. Van a ver ellos las declaraciones personalmente y van a ir formando su criterio. ¿O es que alguna vez ustedes han ido al Poder Judicial y han visto de una sala de 3 solo 2 escuchen el informe oral? Aunque esté durmiendo el otro, pero tiene que estar sentado ahí. Entonces es imprescindible la presencia de todos los miembros. Los autos de la audiencia. Lo primero, que es pública. Si la denuncia versa sobre infracción constitucional o privada, o si se trata de delitos, salvo que convengan la publicidad con los denunciados. El presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales concede el uso de la palabra al denunciante y al denunciado. Primero al denunciante y luego al denunciado. Se reciben las declaraciones testimoniales. Los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales formulan preguntas a los testigos. Se escuchan los peritos en caso corresponda.
Finalmente, los miembros de las subcomisiones de acusaciones constitucionales formulan preguntas a los denunciantes y a los denunciados. Con ello están logrando formar un determinado criterio. Siguiente, por favor. Concluida la audiencia y efectuadas las pruebas, el presidente de la subcomisión encarga a un congresista o a quien recayó la primera delegación la elaboración del informe dentro de los 5 días hábiles siguientes a la audiencia. Prepara el informe correspondiente, lo presenta y sustenta, y puede el informe concluir con acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia. Luego de probado, se remite a la comisión permanente. No es admisible otro tipo de conclusiones o recomendaciones. Simplemente es o archivo o denuncia. Aquí no hay que me parece, vamos a ver, no. Tiene que tomar una decisión final contundente. Trámite del informe en la comisión permanente. El presidente de la comisión permanente convoca sesión, la que no puede realizarse antes de los 2 días. Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia, se vota previo debate. En ambos casos se remite al archivo. Si propone la acusación, el informe se vota previo debate. Si son varios los acusados, la votación se efectúa en forma separada por cada denunciado. Esto es importante. ¿Por qué? Esta es una garantía que ha ido surgiendo. Porque muchas veces metemos a todos en un solo saco. Y las responsabilidades en materia penal y en materia de infracción a la Constitución, siempre las responsabilidades son a intuito personal, es decir, de carácter personal e individual. Por consiguiente, mi votación debe ser individual y personal. Y eso es lo que recoge esta parte ya. Y se debe votar uno por uno, no en conjunto. Aquí no es fuente o vejuna. Aprobado el informe, se nombra una subcomisión acusadora integrada por uno o más miembros de la subcomisión propuestos por el presidente para presentar el informe. Normalmente termina siendo el mismo que elaboró el informe. Siguiente. El informe en el Pleno. El Consejo Directivo decide fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional. Luego de la suspensión del informe por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno vota pronunciándose si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno debate y vota en la misma sesión si se suspende o no al congresista acusado, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el caso de que la acusación constitucional por delito de función de acuerdo, se requiere la mitad más uno del número de miembros del Congreso. Es lo que les decía. Si son 130, ¿cuánto es la mitad más uno? 65 y 65, ¿cuánto es? 130. Entonces más uno, 66. Ahora, ojo, 66 es la votación que necesitamos, pero menos la comisión permanente. La comisión permanente oscila entre 30, 35, no sé cuántos miembros tiene en este momento la comisión permanente. El tope máximo que he visto de comisiones permanentes, por decirlo más de reglamentos, pueden ser 30, ¿no? Ahora, si son 22, o sea,
réstale a los 130, 22 que no van a poder votar. Entonces, tiene que ser muy contundente para que puedan lograr los 66. El acuerdo de suspensión, destitución o inhabilitación por infracción constitucional se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso. 2/3, la valla es más alta. Son 80 y tantos votos que se requieren, 87 votos que se requieren para lograr la inhabilitación, sin participación de los miembros de la comisión permanente. 87 de 130 menos 20 que sea la comisión permanente, quedan 110. O sea, bien complicado, ¿no? Pero esas son las garantías. Son las garantías, ¿por qué? Porque muchas veces estos procesos son para anular a los adversarios políticos. Entonces, ¿cuál es la garantía? La alta votación. Y esto es lo que se conoce también como principio de razonabilidad. La sanción impuesta es aplicada de inmediato. Los acuerdos que ponen fin al pronunciamiento deben ser emitidos en una resolución legislativa del Congreso de la República. Resolución legislativa del Congreso de la República. Siguiente. Las medidas limitativas de derechos durante el procedimiento constitucional. En cualquier momento, desde que la comisión permanente aprueba el informe de calificación y establece el plazo de investigación en caso de acusación constitucional contra congresistas, la comisión permanente o el pleno del Congreso puede solicitar al vocal titular, menos antiguos de la Corte Suprema, se imponga cese o modifique las medidas limitativas de derechos establecidas en el artículo 2 de la Ley 27337 como excepción prevista en el inciso 1, el procedimiento de salida de la localidad donde se domicilie o lugar donde se fije o establecido, así como las contempladas en el artículo 143 del Código Procesal Penal, que restringe el libre tránsito, el problema de salir fuera del extranjero. Entonces, son medidas para evitar la fuga, básicamente, de los procesados, ¿no? Siguiente. Uno antes, para hacer un resumen. Un antes, por favor. Como vemos, la acusación constitucional o antejuicio, para llegar a nuestro Parlamento, ha sufrido toda una mutación. Desde el origen del impeachment en Inglaterra, pasando a las 13 colonias en Estados Unidos, y luego siendo traducida e interpretada su traducción en 3 conceptos que al final son lo mismo, llega al constitucionalismo peruano en varias constituciones, pero es la Constitución del 93 la que rige el modelo actual de acusación constitucional, que al no tener un bicameralismo propio de estas instituciones, crea en la comisión permanente el ente acusatorio y de alguna manera una cámara encubierta, como lo denomina García Belaunde, y establece que la comisión permanente es el ente acusador, pero a la vez disminuye la calidad de votación del pleno, porque va a disminuir, va a extraer a los miembros de la comisión permanente de la votación en el pleno. Esto origina que el pleno, a pesar de tener una votación alta, esta se convierta en más alta al no participar los miembros de la comisión permanente, pero que a la vez es un principio de razonabilidad y un principio de criterio, porque no podría ya gente que ha formado un criterio jurídico volver a emitir un nuevo juicio, un nuevo pronunciamiento en una segunda instancia. Y luego de esto nos queda siempre la pregunta en el tema de infracción constitucional: ¿qué tanto es una infracción constitucional? ¿Cuándo se establece una infracción constitucional? ¿Cómo justificamos que existe la infracción constitucional?
recurriremos a las ideas de Valentín Paniagua de establecer un recetario de infracciones constitucionales, o recurriremos tal vez a lo que ya el Tribunal Constitucional ha ido esbozando, a intentar señalar por lo menos principios rectores sobre los cuales debemos establecer si existen o no infracción constitucional. En el tema de la comisión de delitos es mucho más fácil por el principio de nula poena sine lege. Lo único que tenemos que ver en el tema de delitos es si, dos cosas, si el delito ha prescrito o no, y si la infracción se dio dentro del periodo de función, y si aún tiene derecho al antejuicio, que como ya hemos visto ahora es a plazo determinado, transgrediendo de alguna manera la práctica tradicional peruana que establecía que era a tiempo indefinido. ¿Sí? Entonces con eso cerramos ese capítulo y entramos ahora al capítulo de comisiones de investigación. Igual, para hablar de las comisiones de investigación no vamos a comenzar hablando del reglamento del Congreso, sino vamos a comenzar a hablar sobre cómo se desarrolló a nivel de la Constitución del Perú. A nivel de la Constitución del Perú aparece por primera vez en 1920 en su artículo 99, donde dice: las cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o de información. La Constitución de 1933, en su artículo 199, establece la obligatoriedad de brindar información y documentos de las autoridades de la administración pública, e incluso hace referencia expresa a autoridades judiciales. El artículo de la 180 de la Constitución del 79 señala: el Congreso y cada Cámara pueden nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer al requerimiento de dichas comisiones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Como repito, la Constitución del 69 siempre se ha señalado como que es la más terminada, y ha señalado dos cosas importantísimas que ha recogido incluso la Constitución 93. Señala que sobre cualquier asunto de interés público, aquí no hay que tú tienes 5 años, 10 años, no. El tema es si es el hecho de investigar interés público o no. Entonces comienza a surgir la interrogante: ¿qué entendemos por interés público? ¿Qué entendemos por interés público? Siguiente. La Constitución del 93 recoge justamente esa frase y dice: puede iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público. Realmente es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan al procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario, el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Esta última frase va a redondear un tema que es importante tenerlo en cuenta, que parece que nuestros legisladores han olvidado. Lo que pasa es que en realidad en el mundo existen dos sistemas de comisiones investigadoras: la investigación paralela a la que hacen los órganos jurisdiccionales y la investigación que se paraliza al iniciar el órgano jurisdiccional una investigación. Paralela quiere decir que van las dos de la mano, pero no obligan. Va a contribuir, sí, pero no obliga. Mientras que el otro, posición de investigación, dice: no, cuando entra el Poder Judicial,
debemos parar toda investigación y todo lo actuado derivarlo al Poder Judicial. Esa doctrina solo la aplica en el mundo actualmente Francia. Todos los demás sistemas en el mundo son sistemas paralelos. Y ya vamos a ver por qué. Siguiente. Veamos la naturaleza jurídica de la Comisión de Investigación. Ojo, naturaleza jurídica de las comisiones de investigación, no del control político. Ya la del control político la dimos al comienzo. Las comisiones de investigación también tienen su naturaleza jurídica. ¿Qué dice en España Santolaya? Dice, los instrumentos son instrumentos de información que consideran a la información el fin en sí mismo. No son más que instrumentos de información, dice, puesto que sus efectos jurídicos se agotan en la obtención de una serie de datos, noticias o conocimientos. Entonces, la naturaleza jurídica más mínima de una comisión investigadora la disminuye a instrumentos de información. El segundo concepto de Aragón Reyes dice son instrumentos de control. La información es un medio, no es el fin para ejercer el control político. En esta tendencia están de acuerdo en Alemania Karl Lowenstein y lo establecido por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Dice, el instrumento, el buscar un instrumento, buscar una prueba, no es el fin de la comisión investigadora. Ese es un medio para lograr que el verdadero control parlamentario. Y una posición ecléctica o intermedia es la de Medina Rubio, la de Ricardo, Medina Rubio Ricardo, dice, la naturaleza de las comisiones está determinada por 4 elementos. La complica más, ¿no? Dice, polivalencia, garantía constitucional, naturaleza del objeto a investigar y el control difuso del poder político, considerado en sentido amplio. Engloba definitivamente, y es un concepto más garantista. ¿Por qué? Garantía constitucional, debe velar por los derechos constitucionales. Naturaleza del objeto a investigar, volvemos al tema, es de establecer qué se debe investigar, qué es el interés político, el interés público y el control difuso, que el resultado no necesariamente es inmediato, sino que puede ser posterior. Siguiente. Entonces entramos al objeto de la investigación parlamentaria en el derecho comparado. El famoso asuntos de interés público. ¿Qué entendemos por asuntos de interés público? No olvidemos que las comisiones parlamentarias de investigación surgen como cuerpos especializados del Pleno, con la finalidad de recabar información sobre asuntos de interés público y poner ante los ojos de los representados las acciones de gobierno para que este en definitivo valore el accionar del mismo. Miren, muchos confundimos. Una comisión investigadora siempre queremos concluir en que el individuo tiene que terminar con su traje a rayas. No es ese el fin de una comisión investigadora, porque le estamos dando solo un contenido penal, como vamos a ver. Por eso es que si le vemos un contenido penal solamente a la comisión investigadora, estaríamos de acuerdo pues con el sistema francés. ¿Para qué vamos a investigar nosotros si nosotros no vamos a condenar? El que condena es el poder judicial. Entonces paremos la investigación y mandemos todo al poder judicial. ¿Qué es lo que busca entonces? Busca más cosas la comisión investigadora. ¿Qué cosas? Pero primero veamos qué asuntos son los que vamos a investigar. ¿Qué asuntos competen en el interés público? César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional,
dice: la observación electoral e interés público en el Perú. El interés público es un concepto jurídico abierto e indeterminado, susceptible de albergar tantos sentidos como intenciones, saludables o nocivas, para promover una investigación parlamentaria. No nos dice mucho, ¿no? Es un concepto abierto, es decir, una caja de Pandora donde cualquier cosa podemos colocar. Peter Hardwerle, en su obra El Estado Constitucional Alemán, dice: el interés público es un concepto guía que se encuentra en todos los planos de la jerarquía de las normas y todos los ámbitos del derecho, pero también en el contexto de todas las funciones del Estado, como principio y norma y tipos jurídicos. Nos sigue dejando muy doctrinario, ¿no? Como todo alemán. Y otro, Heinrich Müller-Boysen: las comisiones de investigación se debate entre la búsqueda de la verdad y el servir de instrumento de lucha política entre partidos. Se dice: el interés político, el interés público no es tanto, es la búsqueda de la verdad y la lucha y servir de instrumento en la lucha entre partidos. Particularmente vamos a aclarar el tema con lo siguiente. ¿Qué buscan entonces realmente en el interés público? Al saber qué buscan las comisiones de investigación, vamos a aclarar el tema de interés público. ¿Qué buscan? Siendo las comisiones de investigación una especie de control político, se piensa que las comisiones investigadoras han devenido en un fracaso en su objetivo inmediato de sancionar a los funcionarios que no han cumplido con sus deberes o han cometido actos de corrupción. Sin embargo, cabe recordar lo que Montero Guibert y García Montillo han llamado responsabilidad política difusa. Los resultados del control político no son inmediatos, son posteriores. Los resultados de una comisión investigadora no son inmediatos, son posteriores. ¿Qué es lo que está pasando? Las comisiones investigadoras buscan correr el velo del secretismo y poner ante los ojos de los ciudadanos los hechos tal cual son. Pero aquí tienen un problema nuestra configuración de nuestras comisiones investigadoras parlamentarias en el Perú. Hasta hace poquitos años, hasta el año 2006 o 2005, creo, si no me recuerdo, las comisiones investigadoras en el Perú eran públicas. Se convirtieron en secretas las sesiones o reservadas por una modificación reglamentaria ante el abuso que hizo de ellas un presidente de una comisión investigadora que investigó a un expresidente de la República. Eso originó que se modificara el reglamento del Congreso. Eso origina que rompamos el principio de las comisiones investigadoras. Porque ¿qué busca la comisión investigadora? Poner a la luz del ciudadano. Sino que origina que los rumores sean mayores que lo que realmente sucede o no. O recordemos cuando viene un presidente de la República, un expresidente de la República, una comisión investigadora. Los trascendidos son: el presidente se paseó, el otro dirá, no, nosotros lo pusimos nervioso. El ciudadano se acomodará a lo que mejor le parece, pero no hemos tenido una observación directa de los hechos, que es lo que busca el control político. Pero adicionalmente a eso, el control político no busca pues ponerle un traje a rayas. ¿Qué es lo que busca?
esa responsabilidad política del gobierno. Por lo tanto, la acción de la comisión investigadora no busca necesariamente, como se le ha comprometido enseñar, una sanción directa, la mayoría de las veces de naturaleza penal o política, a través de las responsabilidades políticas de los altos funcionarios del Estado, sino que busca fundamentalmente poner ante los ojos de los electores información a la cual solo tienen acceso los parlamentarios, a través de quienes el ciudadano se informa. Por eso es que hábilmente algunos grupos dicen, mejor que les parece si solicitamos facultades de comisión investigadora para una comisión ordinaria, solo esas facultades. Entonces, como es comisión ordinaria, sus sesiones van a ser públicas. Y cumple la comisión con el gran rol de poner ante los ojos de los ciudadanos lo que se quiere investigar. Sigan. Para ir terminando. La doctrina del control parlamentario aplicable a las comisiones investigadoras nos lleva a la premisa de que éstas no solo deben evaluar o determinar responsabilidades de funcionarios, sino fundamentalmente realizar análisis si los programas, propuestas, normativas del gobierno de turno benefician al ciudadano o vulneran sus derechos o imposibilitan su bienestar. La comisión investigadora sobre un determinado tema de interés colectivo debe preguntarse: ¿las acciones son hechos aislados de uno o más funcionarios? ¿Es solo el accionar delictuoso o la omisión de las funciones del funcionario las que se deben tener en evaluación? ¿Forma parte esta de una oferta política plasmada a través de una política pública? ¿Es el ordenamiento jurídico recién elaborado el que ya existe o el vacío legal el que permite este accionar del gobierno? Las comisiones deben estar en condiciones adicionalmente de ofrecer opciones, propuestas alternativas a las del gobierno y sus mayorías a través de sus recomendaciones. ¿Qué quiero concluir con esto? No es simplemente ver si hubo infracción o no, es ver si la norma que se aplicó es la correcta o no, o hay una deficiencia en esa norma. Pues el hombre cumplió estrictamente la norma, pero pues es un operador de la norma nada más, y la norma tiene vacíos. Pero vamos más arriba, esa norma obedece a toda una política pública, y la política pública fue mal diseñada, y al ser mal diseñada, e incluso fue mal instrumentalizada. ¿Cómo se instrumentaliza una política pública? A través de leyes. Y las leyes fracasan. Los famosos estudios al banco de materiales. Es una política pública. La política pública está errada, pues. Toda política pública de crédito directo a los ciudadanos ha generado siempre un sinnúmero de problemas y un sinnúmero de quiebres. Siempre se ha acusado de que el robo que ha habido ha hecho quebrar al banco de materiales. Un economista les va a decir que no es cierto. Que ha habido, ha habido. Pero ¿cuál es el principal problema de esa política pública? Pero como era un préstamo a damnificados, de zonas de desastres, de lluvias, a los más pobres en eso, venía un parlamentario, proponía una ley y terminábamos condonando deuda. Y al condonar deuda, la liquidez del banco disminuía. Si yo tengo 1.000 millones y he prestado 250.000 y los 250.000 me dicen que ya los condonó el Congreso, ya no tengo 1.000 millones de plata, tengo 750. Pasan 3 años más y crean otra norma por la cual exoneran a otros de los intereses y todo, con lo cual iba a recuperar y aumentar mi nivel del banco. Entonces,
Solo será justo decir, oye, sí, ese pata no cobró. Oye, es un, como discúlpame la expresión, que se lo sancionen, pero es un pájaro frutero. Porque la desestabilización de esa política pública no está allí, está en las condonaciones. Pero como no podemos acusarnos nosotros mismos, nadie dice nada de la política pública de las condonaciones, de deudas, de los... Por eso han fracasado todos nuestros entidades financieras estatales. Por eso que la concepción del nuevo agrobanco se pensó primero que sea una banca de segundo piso, terminó siendo una banca de primer piso, grande, para algunos que no tienen esta idea. Banca de segundo piso es aquella que no presta directamente, sino sirve de intermediario. Y banca de primer piso sí es la que abre una ventanilla y da el préstamo directamente. Y cuando da el préstamo directamente, después viene el pobrecito agricultor que no puede pagar el crédito y que hay que condonarle la deuda y se descapitaliza el banco. Conclusión, banco quebrado, funcionarios corruptos que quebraron el banco. Una pregunta, pero COFIDE, por ejemplo, es banca de segundo piso y COFIDE no puede canalizar préstamos a sus agricultores, o sea, a través de los bancos. A través de, por eso es banca de segundo piso. La banca de segundo piso canaliza a través de terceros. COFIDE lo hace solamente para determinados sectores. Lo hace a través de determinados sectores y es una garantía, porque tú al banco de crédito no le vas a decir vamos a condonar la deuda. Entonces, y por eso es que el diseño de la política pública es buscar siempre un tema de banca de segundo piso, porque cuando es banca de primer piso, ahí sí, como el otro es entidad del Estado que presta directamente, a esa sí le puedo decir condona la deuda. Ojalá no volvamos a cometer esos errores con el actual Banco Agrario, porque tendría el mismo final del anterior banco, descapitalizado totalmente. El Banco Industrial, el Banco de Materiales, todos ellos han fenecido más que por malas administraciones, por el tema de fondos. Otro ejemplo de política pública. Las famosas comisiones liquidadoras. Política pública. Se investigaba a los funcionarios X, Y y Z por malos cobros o no haber hecho los cobros debidos. El problema de la política pública. ¿Saben por qué es problema de política pública? Porque no se pone un plazo de cierre total de una entidad. Lo más lindo, ¿saben cuál es la chamba más bonita que pueden haber y pueden tener? Es ser nombrados miembros de una comisión liquidadora. Eso es para toda la vida. La vas estirando. No, espérate, acá hay unos préstamos que tienen todavía 15 años. Y como tienen 15 años, de hablar cómo vamos a cerrar la comisión liquidadora, hay que cobrar a esos patas. Entonces, no, es que tampoco pueden romperle su contrato. No le pueden romper su contrato. Lo que pasa es que es fácil pues acomodarse a seguir extendiendo las comisiones liquidadoras. En mi tierra hay una comisión liquidadora de la Caja Mutual de Chiclayo. Eso tiene como 20 años y todavía sigue el pata ahí. Feliz. Gana bien bacán. Y lo más triste es que lo que gana el personal es más de lo que recuperan mensualmente. Mal diseñada la política pública. Para eso sirve una comisión investigadora, para ver políticas públicas. No para estar... Ahí al pata no lo vas a meter preso. ¿De qué lo vas a acusar? La política pública está mal hecha. Porque tú, si le pones un plazo, dirán, no hay solución, pues el hombre... Hay 100 acá que tienen 15 años para pagar. Por favor. Es bien simple. Haces el paquete y se lo vendes a una entidad financiera. Y la entidad financiera te va a pagar menos todavía, pero te ahorras gastos fijos, gastos de operatividad, y cierras la comisión liquidadora y se acabó.
¿Y la Pero que superintendencia de quedas sin bancos chamba. seguros, la superintendencia de bancos seguros no supervisa esto? Bien, gracias, pues ahí, por eso te digo, el que es nombrado en una comisión liquidadora está súper recomendado. O sea, un sobrino ahí de un director de SBS va ahí bacán. Ahí nadie te mueve, aparte que nadie te mira. Pero para eso son las comisiones investigadoras. ¿Lo vamos a meter preso al hombre? No, porque está en el marco de la ley. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta parte final. Propuestas alternativas de gobierno. Decir, señor, ya pues, terminemos con estas juntas liquidadoras. Establezcamos un plazo final. Dejemos de pagar tanta burocracia en ese rubro. Pero, bueno, pues, siguiente. Por consiguiente, estamos llegando a la conclusión que las comisiones investigadoras deben evaluar las políticas públicas, el ordenamiento jurídico y las responsabilidades, ya sean de carácter civil, penal, administrativo o político, del tema de interés público que la originó, para así develar ante el ciudadano las buenas, deficientes, malas o incorrectas políticas públicas, la debilidad o deficiencia del ordenamiento jurídico, así como no los actos de corrupción de funcionarios. Pero solo debe poner en evidencia, no debe más proponer sus mecanismos de corrección en sus recomendaciones. Recordemos que una política pública se instrumentaliza a través de una norma, por ende, una comisión investigadora, el Parlamento encontrará los verdaderos temas legislativos que desea la ciudadanía, el interés público, los temas que desea la ciudadanía. Se cierra así el ciclo con la potestad de la Comisión Investigadora Parlamentaria de proponer normas. Vuelvo a repetir, ya se lo he dicho en algún momento, si no ha sido a ustedes, a otro grupo, el tema de Forsur, no encontré la conclusión que quería. ¿Cuál era la conclusión que quería yo personalmente? No más órganos de reconstrucción colegiados que distribuyan. La historia nos dice que solo han funcionado en el mundo las famosas comisiones de reconstrucción de ciudades o países que han tenido poderes consolidados y concentrados en una sola mano. La crítica a Forsur de mi parte es que la ley del Ejecutivo vino para crear un microórgano y terminó siendo un parlamentarismo propio del pensamiento ideológico marxista, donde distribuyes el poder, pero no compartes responsabilidades. Doctor, sí, una pregunta. ¿El Congreso ya un tipo de estadísticas en cuanto al Poder Judicial, el Ministerio Público, ha archivado las conclusiones de la Comisión Investigadora del Congreso? Nadie ha hecho ese estudio. Hice algún seguimiento de algunas de las mías que hice cuando estuve en el periodo 2001-2006. Y bueno, de alguna manera les hacía el seguimiento. ¿Por qué? Porque tenía la suerte de que por lo menos llegaban a juicio, porque en otros sitios, en otras comisiones, ni siquiera había juicio. Y sabía que llegaban a juicio porque llamaban al presidente, que había sido el presidente de la comisión, a que dé su declaración. Y comenzaba a desempapar mi informe para poder hacerle la ayuda de memoria de lo que tenía que declarar. Más no hay, y eso es una falta del Congreso. ¿Saben lo que es más? Y ahí eso sí hay un cuadrito, que de repente se lo reproduzco. Pocas comisiones investigadoras hacen lo que les digo yo, ver políticas públicas. Lo que buscan es traje a rayas y se acabó. Eso es lo más importante. Pero vuelvo a repetir, entonces no aprendemos nada. Porque hoy día le pondremos el traje a rayas a Pepito, mañana se lo pondremos a Juan, pero la misma norma que permite delinquir seguirá vigente. La misma política pública será vigente. Es como lo repito, la política pública de
las comisiones liquidadoras. Será un sinvergüenza el presidente de la comisión liquidadora que está viviendo ahí 20 años, que recuperan 10.000 soles y en gastos con su personal se llevan 50.000. ¿Pero está infringiendo normas? No, pues. Entonces dirán, esa comisión investigadora fracasó, no metió preso a nadie. No, ni siquiera llegamos a meter presos. No puede, pues. Pero siquiera hemos hecho como conclusión decir, debe revisarse la política pública de las comisiones liquidadoras estableciéndoles un plazo. No. Bueno, yo sí lo hice. O en todo caso, en la comisión investigadora en la que trabajamos sí lo hizo. ¿Y saben cuál fue? Ahí está. De lo que ahora están cobrando, Fonavi. Las famosas Colfonavi y todas ellas. Porque lo más curioso de esto es que hay gente que está pidiendo la devolución del Fonavi cuando hay gente que sigue pagando las casas del Fonavi. Eso es curiosísimo, ¿no? Y otra gente que por leyes del Congreso dejó de pagar y le salió gratis la casa. Entonces la pregunta es, ¿con qué plata le van a pagar si nunca le recuperaron la plata? Bueno, son cosas del Orinoco, como diría mi tío. Concluyo finalizando, ya son las 11 y ustedes tienen que hacer, y yo también, de que las comisiones investigadoras deben revisar políticas públicas, ordenamiento legal y finalmente determinar ya si hay responsabilidades civiles, administrativas o penales. Creo que esa es la última lámina del día de hoy. Muchísimas gracias.